Les bendiga grandemente en esta Semana Santa, mis queridos hermanos. Hoy queremos compartir con ustedes aquello que aconteció en este día. Antes de comenzar, aquí debemos detenernos un segundito para considerar la forma que los judíos calculaban el tiempo, es decir, el comienzo y el final de cada día. Ellos contaban el comienzo de cada nuevo día al anochecer. Buscaban la aparición de las dos primeras estrellas en la noche, entonces ahí comenzaba el nuevo día. Después de la puesta del sol, al atardecer del martes, cuando comenzaba el día del miércoles 14, Jesús salió de su lugar de escondite para encontrarse con sus amigos y discípulos. Jesús sabía que se acercaba el momento de su muerte y anhelaba compartir con ellos. Así que dio instrucciones precisas a Pedro y a Juan para que encontraran y preparaban un lugar donde cenarían. Una vez allí, en el lugar llamado el aposento alto, Jesús les anunció que uno de ellos lo traicionaría. Aún sabiendo esto, Jesús continuó la cena con sus discípulos, aquellos con los que había vivido, llorado y reído durante sus 3 años de ministerio. Partió el pan y compartió la copa de vino con ellos por última vez aquí en la tierra. Fue en ese momento que se instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor en memoria de Jesús y su sacrificio en la cruz. Cabe destacar que esta última cena que ellos tuvieron no fue la celebración de la cena de la Pascua, como frecuentemente se enseña, ya que la cena que tuvo Jesús con sus discípulos se realizó el día 14 y la celebración de la Pascua era el día 15. La cena fue comida durante la noche en la cual fue entregado Jesús, y él fue entregado la noche antes de la Pascua, así como lo dice en Juan 18:28. Después de la cena, Jesús lavó los pies de los discípulos. Este relato solo aparece en el Evangelio de Juan, pero sabemos que ocurrió durante la última cena de Jesús con sus discípulos. Jesús se levantó y echó agua en una vasija, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con su toalla. ¿Por qué hizo esto? Para darnos el ejemplo de humildad y servicio. Él fue escogido como nuestra Pascua el mismo día y a la misma hora del día cuando se sacrificaron los corderos pascuales. Esto muestra cómo Jesús murió y resucitó según las Escrituras. Para muchas personas, la Semana Santa es solo un tiempo de vacaciones y de descanso. Sin embargo, para nosotros los cristianos, la Semana Santa es mucho más que eso. Es un momento donde nosotros podemos recordar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y reflexionar y agradecer todo cuanto Él hizo para que hoy nosotros tuviéramos esperanza y salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Como bien decía mi esposa, es una semana especial, una semana en la cual podemos recordar estos momentos que el Señor Jesucristo llegó al momento de gloria y el momento en el cual de victoria y triunfo para cada una de nuestras vidas, muriendo en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Pero esos días eran días especiales para Él, días especiales para el pueblo judío, celebraciones, pero días en los cuales nuestro Señor Jesucristo pasaba estos últimos días en la tierra para poder cumplirse el propósito. Y bien decía que un poco después que saliera del aposento alto, que Jesús había compartido con sus discípulos esa última cena, fueron a la ciudad, al Monte de los Olivos. Era un momento especial para nuestro Señor Jesucristo, era un momento en el cual Él tenía que fortalecerse para poder afrontar todo lo que venía y poder seguir adelante. Yo como humano, yo como persona, me pongo a pensar en muchas oportunidades que he tenido que afrontar cosas y mismo he dado marcha atrás y decir, no, yo esto no quiero pasarlo, esto que lo haga otro, que otro se haga responsable. Sin embargo, Jesucristo decía, Padre, yo no quiero hacer esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense el momento en el cual Jesucristo estaba orando y pasando ese Calvario, pero previo
al sufrimiento en la cruz. Eso que decía, es el momento en el cual yo voy a sufrir, es el momento en el cual voy a recibir los latigazos, es el momento en el cual voy a recibir bofetadas, es el momento en el cual voy a sufrir, pero voy a sufrir con gozo y con alegría por aquel que está necesitado, por aquel que el día de mañana ha de creer en mí y ha de cambiar su vida, transformar su vida para que, para llegar al Dios Padre, tener salvación y vida eterna. Pero sigo pensando lo mismo, era un momento muy difícil, tanto para Jesús como para todo lo que tenía que transitar en ese momento. Era un momento en el cual en el monte, luego de haber orado, llega uno de sus discípulos, el cual había estado con él, el cual había visto los milagros, el cual había visto que él era un hijo de Dios real, que llega el momento de la traición, en el cual viene, le da ese beso y luego la gente que lo acompañaba lo apresan y lo llevan hacia el sumo sacerdote, lo llevan hacia delante de Anás, quien le ató y le mandó a Caifás, donde fueron reunidos los escribas y los ancianos. Era un momento de mucho dolor, era un momento en los cuales ya pasaban las últimas horas previo a llegar a la cruz. Pero sigo teniendo esta oportunidad de un día como el de hoy, un día en el año 2021, meditar y razonar y decir, gracias Señor por todo el sacrificio que tú has hecho, pero no ese sacrificio no solo que pasaste en la cruz del Calvario, sino ese sacrificio previo a la cruz, ese sacrificio de dolor, ese sacrificio en el cual tú te fortaleces en medio de la oración ante Dios, en medio de la angustia, y Dios es el que envía el Consolador, envía el Espíritu Santo y envía todo eso para poder seguir adelante y fortalecer a Jesucristo para poder llegar a cumplir el propósito. De la misma manera, yo creo que cada uno de nosotros podemos fortalecernos en el Señor y podemos orar a Él, encomendar nuestras vidas a Él como Jesucristo lo encomendó, y así ser fortalecidos por el Espíritu Santo para poder cumplir todos los propósitos en esta vida. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, queremos compartir con ustedes lo que nos tocó para el día miércoles, los sucesos que antecedieron a la crucifixión de Jesucristo. Y es bueno recordar, es bueno lo que estamos haciendo, ¿no? Recordando, comentando y meditando sobre estas cosas, aunque sabemos que no solamente en Semana Santa lo hacemos, sino que como hijos de Dios lo hacemos cada día de nuestras vidas y no podemos dejar de darle gracias y recordar lo que Cristo hizo por nosotros cada vez que oramos y hablamos con Él. Pero de todas maneras está bueno igual comentarlo y traerlo a nuestras memorias más presentes, ¿no? Saben que después que Jesucristo fue al monte de los olivos allí, como Orlando comentaba, que sufrió, padeció y lloró como gotas que caían al suelo y era tanto sufrimiento que eran como gotas de sangre. Bueno, él se levantó de allí, fue de nuevo a sus discípulos y los encontró durmiendo. Luego les reclamó que no habían podido velar una hora siquiera con él. Y cuando estaba aún hablando, dice que vino Judas y con una turma de soldados y bueno, con un beso le entregó y él le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Luego de esto lo arrestaron a Jesús, todos se fueron disparando. Ninguno lo defendió, ninguno más que Pedro, que sacó la espada y le cortó la oreja de Malco, pero los demás todos se fueron, lo dejaron solo y lo arrestaron a Jesucristo. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote esa noche, lo injuriaron, le pegaron, se burlaron de él, y pasaron cosas que tal vez la palabra del Señor no nos cuenta, pero sin duda que lo humillaron, ¿no? Y bueno, mientras estaba en la casa del sumo sacerdote también, que Pedro entra después, lo niega, porque ahí viene una mujer que lo conocía y él niega 3 veces al Señor y después canta el gallo, es parte muy conocida, donde Pedro ahí se da cuenta que le falló al Señor
y empieza a llorar amargamente. Después que pasan estas cosas, de mañana temprano lo llevan a Jesucristo ante el concilio y bueno, ahí con testigos falsos lo acusan de haber blasfemado a Dios y de haberse levantado contra la ley de Moisés. Luego de esto, los llevan ante los judíos, los sumos sacerdotes los llevan con una turma de judíos, los llevan ante Pilato. Pilato lo cuestiona a Jesucristo, le hace preguntas y, y lo envía a Herodes. Herodes también le hace preguntas, también se burla, también, y luego no encontrando nada, nada de qué acusarlo, de nuevo lo envía a Pilato. Pilato nuevamente lo vuelve a hablar con Jesucristo y, y dice, bueno, le dice a los judíos y a los sacerdotes, yo no encuentro en este hombre cosa alguna para condenarlo a muerte. Y fue tanta lo que pedían y fue tanto toda la cantidad de gente que había y cómo lo presionaban a Pilato para que éste diera la sentencia de muerte con Jesucristo, que él decidió de entregárselo. Como saben, yo me lavo las manos, yo no soy culpable de lo que le pase a este hombre, yo me lavo las manos, él se deslindó del asunto. Aún sabiendo que era inocente, aún sabiendo que tal vez él sabía que era el Hijo de Dios, pero quiso quedar bien con los hombres, no quiso abandonar la gloria del hombre y, y entregó a Jesucristo. Así que le fue más importante para Pilato las cosas de este mundo, ¿no? Que, que defender al Señor. Qué distinto hubiera sido para Pilato si lo hubiera defendido. Y bueno, hermanos, hasta aquí voy. Les cuento que para meditar, pensemos que también nosotros a veces, frente al mundo, cuántas veces a veces preferimos las cosas de este mundo, ¿no? Y, y no tenemos presente al Señor en nuestras vidas, en darle lo mejor, lo primero, lo esencial en nuestras vidas. Y muchas veces queremos quedar bien con el mundo, queremos congraciarnos con el mundo. Así que Dios nos ayude y que esta semana podamos volvernos al Señor de todo corazón y alabarlo por la obra maravillosa que Él hizo, que como cordero fue llevado al matadero y no se defendió ni levantó su mano para protegerse, sino que se entregó por todos nosotros porque nos amó, porque nos ama y porque nos amará por la eternidad. Que el Señor les bendiga. Buen día hermanos, que el Señor les bendiga mucho, espero que se encuentren bien donde se encuentren. Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que venían compartiendo los hermanos, estaba pensando que ya para esta altura nuestro Señor ya estaría cansado, no había pegado un ojo en toda la noche, había sido traicionado por uno de los suyos, había sido abandonado por todos sus discípulos, había recibido un maltrato por parte de los soldados, de los sacerdotes, de los escribas, de todos los que lo rodeaban. Ya estaría dolorido físicamente, sumado a todo eso, ahora delante de todo el pueblo le ofrece al pueblo la posibilidad de dejarlo libre a él o dejar libre a un homicida como era Barrabás, y el pueblo aclamaba de que lo querían crucificar a él a costa de dejar libre a Barrabás, y así fue. Liberan a ese homicida y lo toman a él como un criminal, lo obligan desde ese momento a que él se vaya encaminando hacia un lugar que él tenía planeado llegar, que era la cruz. Tiene que cargar su propia cruz y ir eh, en pos de aquello que él había soñado, que había planeado hace mucho tiempo, que era llegar a la cruz y entregar su vida por nosotros. Y sorprendentemente hace un plan que lo va a culminar entregando su vida, una cosa que muchas de nosotros a veces no podemos comprender porque seguramente ninguno de nosotros hacemos planes y lo pagamos con nuestras vidas, pero el plan de él era maravilloso, y lo maravilloso era eso de que él lo iba a pagar con su vida, que él iba a entregar su vida por nosotros para que nosotros no fuéramos los que pagáramos el precio del pecado.
Y bueno, él con las fuerzas que tenía o que les quedaban, fue capaz de cargar su cruz hasta que pudo. Y allí aparece un hombre que le extiende una mano o lo obligan a extenderle una mano a cargar su cruz. Pero sin embargo, el plan de él era llegar a aquel lugar donde lo irían a crucificar, donde él iría a entregar su vida. Y lo sorprendente de todo esto es que él siempre tuvo muy claro lo que quería, siempre tuvo claro su plan y llegando allí, aun cuando lo estaban crucificando, él estaba pensando en los demás, pidiendo que perdonaran a esas personas que le estaban haciendo eso porque no sabían lo que hacían, estando aún en la cruz, estaba preocupado por su madre, por sus discípulos, estaba preocupado por las personas que estaban crucificados junto a él, con aquellos dos malhechores que estaba uno a su derecha, uno a su izquierda, y él, olvidándose de sí y pensando en los demás, llevó adelante ese plan maravilloso de llegar a la cruz para que nosotros hoy podamos disfrutar, para que hoy nosotros podamos ser perdonados y limpiados a través de esa sangre que él derramó allí en la cruz del Calvario, que pensándolo fríamente, si alguno de nosotros hubiéramos llevado adelante ese plan, seguramente no hubiéramos podido, hubiéramos dejado la toalla a un costado, pero le damos gracias a Dios por ese maravilloso pensamiento que tiene nuestro Señor, que Él se lo había comentado a sus discípulos, ¿no? Que Él era capaz de dar su vida por sus amigos, que era capaz de dar su vida por sus ovejas, y bueno, así fue. Eh, a pesar de todo lo que vivió, de todo el sufrimiento que Él sabía que tenía que pasar, recordando cuando Él decía que si era posible que pasara de Él esa copa, pero Él no quería hacer su voluntad, sino la de nuestro Padre. Y bueno, llegó ese momento donde entregó su vida por nosotros, que si no hubiera sido por ese momento tan especial, no sé qué serían nuestras vidas. Si Él no hubiera llegado a la cruz de la manera que llegó, hoy estaríamos perdidos, seguramente estaríamos todos de caminos al infierno y con nuestras vidas destruidas. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que Él puso lo que tenía en su mente, en su corazón, para poder llevar adelante ese plan maravilloso de rescatar nuestras vidas y de salvarnos para que hoy podamos ser parte de su pueblo y para que el día de mañana las puertas de los cielos se abran de par en par para todos nosotros. De mi parte, de primera mano le agradezco mucho a nuestro Señor Jesucristo por todo ese sufrimiento que seguramente era un sufrimiento para mí y Él quiso cargarlo sobre sus hombros. Quizás tendría que estar yo crucificado y haber muerto yo por mis pecados y por la maldad de mi corazón, pero él quiso cargar ese pecado en la cruz y liberarme a mí por su gracia y por su misericordia. Bueno, si esta es una semana para recordar, si esta es una semana para festejar, tendríamos que festejar y celebrar lo que pasó allí en la cruz del Calvario, de cómo nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, para salvarnos, para perdonarnos y para darnos una vida eterna junto a Él. De mi parte, hermanos queridos, les invito a que recordemos y que nunca nos olvidemos de este momento, cuando Jesucristo fue a la cruz a cargar con nuestros pecados para librarnos de la muerte eterna. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre.